Resulta que ahora el presidente de la República dice que va a mandar oficios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se me hace un asunto que debe de ser tratado por mi querido Roberto Trad, a quien saludo con gusto esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, querido Pedro, ¿cómo estás? Un saludo a todo Yucatán, aquí en la 98.5. Venía escuchando hoy en la mañana en el taxi rumbo al aeropuerto, muy contentos. Veníamos escuchando el resumen de noticias. Qué bien. Cada vez más gente escuchando a Pedro, cada vez más gente equilibrando, ¿no? Frente a tantos desequilibrios que tiene nuestro país. Qué maravilla que me lo digas, porque ese es nuestro objetivo y me siento muy feliz de que haya cada vez más y más sintonizados. Y Así es, Pedro. ¿cómo ves Pues bueno, tú? Hoy amanecí, porque ya sé que me vas a preguntar, Eso. amanecí con aranceles, fíjate, los tenía yo junto a la almohada. Amaneciste arancelado. Sí, claro. Oye, pues fíjate cómo es arancelado, pagando un impuesto. ¿En qué te cobraron impuesto en tu casa, mi querido Pedro, el día de hoy? Pues hoy, por ejemplo, a los huevos rancheros. A los huevos rancheros por el tomate. Exacto. Mira, Había una dosis de tomate ahí y le tuve que pagar un 17,5% más. Oye, mi querido Pedro, pues te cuento en qué andamos el día de hoy. La reflexión efectivamente sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia. En los últimos días, en este espacio hemos tratado de ir analizando cómo el presidente López Obrador va conquistando espacios de contrapeso, ¿no? Cómo políticamente va ocupando espacios poco a poco y cuando alguien se interpone en sus intenciones, cuando alguien o alguna institución, alguna persona se interpone entre él y sus objetivos, el presidente es muy hábil conquistando los contrapesos, ya sea con la mano izquierda, a través del uso del presupuesto, a través de la, digamos, de la política más suave, ¿no? O con la mano derecha, con la mano dura, como le hizo con la Suprema Corte de Justicia. En el proyecto del presidente, en el proyecto de infraestructura del presidente, pues hay muchísimas, algunos los llaman anomalías, otros podemos llamarlos polarizaciones, hay muchísimos contrastes, pero quienes no están de acuerdo con el presidente han hecho diversos amparos, ¿no? Hay amparos contra el Tren Maya, por ejemplo, de parte de algunas comunidades y algunas poblaciones en la región del sur-sureste, hay amparos en contra del aeropuerto, en fin, en lo de los amparos en contra del aeropuerto, el presidente acusa a los empresarios de ser quienes están detrás de los amparos por el negociote que se supone que deben ser los terrenos, y estos amparos los otorgan jueces del Poder Judicial. Como sabemos en México, pues el Poder Judicial no depende del Poder Ejecutivo. El presidente López Obrador, ya lo comentabas en la mañana, amenazó al presidente de la Suprema Corte de Justicia con dos cosas. Primero, con mandar un oficio para inhabilitar los amparos. Yo no sé en qué país eso suceda. En México la separación de poderes es muy clara, el presidente no puede generar una orden a otro poder, o sea, el presidente no le puede dar una orden ni al poder legislativo y mucho menos al poder judicial, pero bueno, amenazó con girar un memorándum, un escrito para inhabilitar estos amparos, pero más grave todavía, amenazó con, no sé si más grave o más hábil políticamente, amenazó con dar a conocer la lista de los jueces corruptos que están otorgando amparos en contra del presidente. Y esto me parece que es un tema súper interesante, independientemente de la intencionalidad del presidente de ir conquistando espacios de contrapeso. El presidente con esto está diciéndole al Poder Judicial: aguas, yo estoy aquí presente y yo no voy a permitir más corrupción, ¿no? El otro asunto, Pedro, con esto de los contrapesos, perdón, pero no estoy oyendo bien. Sí, no, te estás oyendo perfecto. Aquí al aire estás perfecto. Ya te escucho ahora sí.
El otro asunto con el tema del Poder Judicial, Pedro, y con la amenaza de el presidente de publicar los nombres de los jueces corruptos, pues tiene que ver con ir quitándole poder al Poder Judicial y recuperarlo para él. Y en el otro tema, Pedro, está el asunto de los policías, ¿no? El asunto de los policías. Y me pregunta mucha gente, ¿por qué el presidente López Obrador decidió hablar de Felipe Calderón, decidió decir que Felipe Calderón estaba detrás del asunto de los policías? Y la respuesta es muy sencillo, Pedro. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es dividir a la oposición, haciendo presente a Felipe Calderón, dándole un protagonismo que no tenía hasta este momento, y que con eso va a dividir al PAN. Yo lo que creo es que el presidente lo que espera es dividir al PAN, haciendo presente a Felipe Calderón rumbo a las próximas elecciones. Entonces, Pedro, dos espacios nuevos que conquista el presidente. En resumen, primero a la oposición le va a tratar vamos a ver si en los próximos días le sigue dando mayor protagonismo a Felipe Calderón para ir restándole fuerza al Partido de Acción Nacional rumbo a las siguientes elecciones. Y en términos del Poder Judicial, Pedro, va a continuar el presidente tratando de minimizar a los jueces que no están de acuerdo con él, que otorgan amparos, tal vez legítimamente en el caso del aeropuerto o de los proyectos, pero cuidado, porque si el día de mañana algún ciudadano común como tú y como yo no está de acuerdo con alguna acción del presidente, podría debilitar al Poder Judicial en materia de amparo para que nosotros los ciudadanos no nos podamos defender de alguna arbitrariedad del gobierno. Eso es lo peligroso. Muy peligroso, y fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Estoy viendo que el presidente López Obrador, a su conveniencia, evoca a Calderón para meterlo en una jugada política de división. Pero cuando, por ejemplo, un abogado de la defensa de Emilio Lozoya llama al expresidente Peña Nieto para comparecer ante la justicia, y a Luis Videgaray, etcétera, entonces López Obrador no toca el tema cuando un juez niega el que vayan a comparecer como en calidad de testigos estos personajes del sexenio pasado. O sea, se ve claramente en dónde están filias y en dónde están fobias del actual mandatario en términos de lo que pudieron haber sido pactos inmediatos anteriores con el sexenio anterior a Peña. Está un poquito más lejecitos, pero que sabe que es un actor fundamental en la división del partido político que lo llevó al poder. Y además, Pedro, esto se junta con todo el tema interno del PRI, ¿no? O sea, esto tiene que ver de rebote, por supuesto, con la sucesión al interior del PRI. Ya ves que le sacaron su Casa Blanca al candidato Alito, al exgobernador de Campeche, le sacaron su Casa Blanca. Esto pues, claramente tiene que ver con la lucha interna en el PRI y con quién se va a quedar con este partido, ¿no? Y yo sí veo que el presidente López Obrador tiene una alianza con el peñismo. Alito era su gallo, ¿no? Alito era su gallo en ese sentido, y pues hay que ver si se sostiene esta alianza por el contraataque que hicieron al interior del PRI exhibiendo la Casa Blanca de Alito, ¿no? O sea, sí, todo tiene que ver, Pedro, está todo completamente enredado. Ahora sí que nada es casualidad, ¿no? Nada es casualidad, todo es por algo. El otro día platicábamos con Ivonne Ortega, que estaba amenazada por Rubén Moreira, porque aspiraba a ser presidente de ese partido político. En fin, se ve lo que sabemos que es, si no es ningún descubrimiento. Sabemos que en la vida política todo, querido Roberto, es un cochinero. Pareciera como si ese fuera el medio natural en el que se mueve la política mexicana. Bueno, y a río revuelto, Pedro, el presidente, pues, como buen tabasqueño, sabe ser un buen pescador, y justamente está aprovechando este río revuelto para hacerse del PRI, aunque ya tuvo su resistencia en el caso de claro, para hacerse de la Suprema Corte y del Poder Judicial, y para
para hacerse de la oposición en el PAN. Ya estamos en el avión, Pedro. Se oye horrible, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, espero ligues cobija. Pues sí, hombre. Y también almohada. Parece que unos pasajeros no están llegando, a ver si nos están escuchando allá afuera. Gracias, querido Roberto. Gracias, querido Pedro. Te mando un abrazo fuerte. Y también para ti, un abrazo para